Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 168 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Nos acompaña al otro lado de la pantalla, desde Madrid, España, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, muy buenas. Pues nada, disfrutando del espectáculo. Recién comenzábamos la conversación entre nosotros junto a Juan Antonio, también muertos de la risa, porque presenciar esto después de todo lo vivido, de todas las cosas sufridas por nosotros, Juan Antonio, también Claro, todas claro, las sin duda, efectivamente. represalias. Lo que ha Por... habido que aguantar en más años, ¿no? Pero sobre todo en los tres últimos. El Sí, último, sí. con respecto al conflicto ucraniano, con respecto a otros temas también, ¿no? Pero ha habido que aguantar a toda una pandilla de mamarrachos, ¿eh? Con el análisis propio del vagabundo intelectual que no tiene ni pajotera idea de nada, pero hablan de todo, ¿no? Es decir, hemos tenido que aguantar, sí, sí, sí. Y ahora, pues bueno, pues te tienes que reír, ¿no? Te tienes que reír dentro de que en el fondo todo esto es un espectáculo un poco trágico, ¿no? Trágico cómico, Sí, ¿no? claro, claro. Pero te tienes que reír porque, a ver, el aspecto, quizás hay un aspecto salvable donde sí que nos tenemos que alegrar. En todo este espectáculo, lo que al menos de momento aparece es que se aleja un poco la tensión nuclear. Esa situación que hemos vivido en noviembre y diciembre, muy peligrosa, donde, sobre todo desde el lanzamiento por Rusia del Oresnik, se ha habido una tensión muy peligrosa que podía acabar en un choque nuclear. Todavía no estamos libres de ese peligro porque aquí hay agentes muy locos que estarían dispuestos a que se produjera alguna situación así. Y el bombardeo, la provocación del bombardeo de la central nuclear de Chernobyl va un poco en ese sentido, o el bombardeo de la central nuclear de Zaporozhia, ¿no? Es decir, pero bueno, al menos parece que si funciona el teléfono rojo, la probabilidad de acabar en un choque nuclear baja bastante. Y eso, bueno, pues nos debe alegrar a todos. Cuando Trump ganó las elecciones, en algunos lo dijimos y en algunos sitios, que, mira, independientemente de lo que haga Trump a nivel interno, a relaciones internacionales y demás, si aleja el fantasma de la guerra nuclear, eso habría justificado su legislatura. Porque la gente no es consciente del riesgo en el que hemos estado y en el que todavía estamos. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y quiero remachar esto último, Juan Antonio, el trabajo cómplice e irresponsable de los grandes medios de comunicación en el ocultamiento de esa situación, eh, porque en un momento parecíamos encaminados a una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia, con la muy probable con la posibilidad muy probable de una escalada nuclear en esa confrontación, y en los medios ni una palabra. Y cuando años atrás, en el inicio del conflicto en Deutsche Welle, en algún momento realicé un comentario al respecto. Bueno, eso determinó mi eyección de Deutsche Welle, pero me caricaturizaron como, ay, pero no, Exagerado. estúpido, claro, qué exagerado, no van a... O peor, para nosotros no van a comenzar una guerra nuclear, pensamos que no, así, ¿no? Como coqueteando con la posibilidad de que sí o que no, desde el desconocimiento absoluto, pero con esto, ¿no? De exagerado, de la caricatura, y eso ahí sí que los medios participaron muy fuertemente en ese ocultamiento. Así que quería remachar esto. Juan Antonio, comencemos de atrás para adelante, desde hoy hacia ayer, porque en estas últimas 24 horas realmente presenciamos una seguidilla de hechos verdaderamente disruptivos. Hoy, finalmente, después de muchos anuncios, J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, presentó su discurso en Múnich, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un poquitito presentamos acá, subtitulado como corte. Por acá.
el ingreso. Un discurso bastante cortito, 16 minutos. No lo vamos a presentar todo, pero por lo menos un poquitito. Well, thank you, and thanks to all the gathered delegates and luminaries and media professionals, and thanks especially to the hosts of the Munich Security Conference for being able to put on such an incredible event. We're, of course, thrilled to be here. We're happy to be here. And, you know, one of the things that I wanted to talk about today is, of course, our shared values. And, you know, it's great to be back in Germany. As you heard earlier, I was here last year as United States Senator. I saw Foreign Secretary David Lammy and joked that both of us last year had different jobs than we have now. But now it's time for all of our countries, for all of those who have been fortunate enough to be given political power by our respective peoples, to use it wisely to improve their lives. And I want to say that, you know, I was fortunate in my time here to spend some time outside the walls of this conference over the last 24 hours. And I've been so impressed by the hospitality of the people, even as, of course, as they're reeling from yesterday's horrendous attack. And the first time I was ever in Munich was with my wife, actually, who's here with me today, on a personal trip. And I've always... Solo como contexto para las personas sin información respecto a esto, el día de ayer un peticionante de asilo, esa quizás es la traducción literal, afgano en Alemania, perpetró un atentado con su automóvil, colisionando contra una masa de gente, si no recuerdo mal, en una manifestación sindical en la ciudad de Múnich, aparentemente sin relación con el terrorismo islámico, como el último ataque también, pero sí ligado a la cuestión migratoria y a los peticionantes de asilo, esa es la traducción de Asylbewerber, como lo llaman aquí. Por eso la referencia de Vance y por eso la aclaración. Loved the city of Munich, and I've always loved its people. And I just want to say that we're very moved, and our thoughts and prayers are with Munich and everybody affected by the evil inflicted on this beautiful community. We're thinking about you, we're praying for you, and we will certainly be rooting for you in the days and weeks to come. Now, I hope that's not the last bit of applause that I get, but we gather at this conference, of course, to discuss security. And normally we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory... Bueno, por ahora, hasta acá por una cuestión de copyright, quizás no podamos mucho más, al menos hasta ahora. Juan Antonio, tu primera impresión, tu primer comentario. Bueno, lo primero, hay que destacar una diferencia con respecto a
sobre todo a la primera legislatura de Trump, que también se vio en la de Biden, es el protagonismo que tiene un vicepresidente. ¿Ustedes recuerdan haber visto a Kamala Harris participando en un acto internacional de esta envergadura? Ninguno. ¿Recuerdan a aquel vicepresidente que tenía Donald Trump? Ya, de nombre casi que ni nos acordamos. Mike Pence era, me parece. Se llamaba así. Y no nos acordamos porque casi nunca le vimos. Y se produce la conferencia de seguridad de Múnich, donde viene el vicepresidente a pegar un jarro de agua fría a los europeos, del cual no se han recuperado a estas horas todavía. Es decir, el tortazo ha sido mayúsculo. Porque claro, las contradicciones internas al final acaban saliendo. No se puede mentir, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y al final se creen que todo el mundo es imbécil y que todo el mundo va a aceptar las cosas que hacen. Y Vance se ha referido muy oportunamente al asunto de Rumanía, de las elecciones anuladas en Rumanía, de la amenaza de Thierry Breton de anular las elecciones alemanas si no se vota lo que considere Bruselas que tiene que votarse. Podía haber entrado en lo que han sido las elecciones en Moldavia, o cómo se ha intentado vulnerar los resultados electorales en Georgia, o el cachondeo que se trae Macron con la mayoría, contra la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional Francesa. Y se podía haber entrado en muchas cosas. Y es que, evidentemente, no se puede estar todo el tiempo diciendo que aquí todo se hace en función de defender los valores de la libertad, la democracia, esos valores europeos, cuando es todo mentira. Y esta es la realidad. Y que tenga que venir un tipo del equipo de Trump a decir esto en Europa, que es lo que llevamos diciendo muchos, desde hace mucho tiempo, es de auténtico bochorno. Es de auténtica vergüenza. Es decir, toda esta gente, los gobiernos europeos, los parlamentarios europeos, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, hasta el Banco Central Europeo, si me apura, se les tendría que ver la cara de vergüenza, poner a disposición sus cargos. Porque, es decir, no sé, es que es como si viniera Kim Jong-un a decir, oiga, ¿qué me van a decir ustedes? Sí, se han anulado las elecciones en Rumanía, porque no salía lo que ustedes querían. ¿Pero de qué me están hablando? Claro, esto al final va crujiendo, llega un momento en que la gente empieza a desconfiar, ya no se guían por la prensa o la televisión y buscan información alternativa en las redes sociales, en las plataformas digitales, llega la censura, la persecución, los juicios, incluso detenciones, como ocurrió en el Reino Unido. Y entonces, claro, es decir, todo empieza a ponerse color hormiga. Y esto es a lo que hemos asistido hoy con el discurso de Vance. Ahora veremos, es decir, no todo es que sea color de rosa. Es decir, evidentemente no nos engañemos. Vance es el vicepresidente de los Estados Unidos y va a defender los intereses de los Estados Unidos. Además, Vance, me imagino que de las 2 o 3 personas en el equipo de Trump que de alguna manera quieren ser los herederos. El califa en lugar del califa, cuando Trump tenga que dejar ya su presidencia, porque se cumple el final de su legislatura, etc. Y al final, pues si no se puede volver a presentar, que hoy por la legislación norteamericana no se puede volver a presentar, pues uno de estos señores, Elon Musk, Vance, quizá Kenneth, o sea, alguno de estos va a tener que ser el sucesor en el Partido Republicano. No creo que vaya a ser Marco Rubio, pero es decir, yo creo que hay varios que de alguna manera van a competir. Y por eso alcanzan este tipo de protagonismo, el que está alcanzando Elon Musk, el que está alcanzando un vicepresidente como Vance, que no habíamos visto un vicepresidente norteamericano en estas líderes desde hacían años y años. Por otro lado, el sitio es paradigmático. Es la Conferencia de Seguridad de Múnich, a la que, por cierto,
no ha podido asistir ningún ruso porque Alemania, en una muestra más de ese talante democrático, le ha negado los visados para entrar, ¿no? Pero es el mismo sitio donde en 2007 Vladimir Vladimirovich Putin soltó aquel famoso discurso sobre el cambio del orden internacional desde el mundo unipolar al mundo multipolar. Por supuesto, todos aquellos pendejos, todas aquellas sabandijas que le escucharon, entre ellos Merkel, todos se rieron. Hoy me temo que es Putin el que por los pasillos del Kremlin debe estar riéndose a mandíbula batiente con este discurso de Vance en la conferencia de Múnich. Además de esto, Juan Antonio, para mí una de las claves del discurso apareció en, de alguna manera, la posición de Europa en todo esto, o de alguna manera, dónde Vance posicionó a Europa en este discurso. Comenzó el discurso determinando las cuestiones más importantes de política exterior como una suerte de reporte de las decisiones de Estados Unidos y Rusia. ¿Sí? Bueno, respecto a la guerra en Ucrania, comenzamos las negociaciones con Rusia y ustedes responderán financieramente por el peso de todo esto. Y a partir de ahora comienzo yo con un juicio de valor de ustedes, nuestros vasallos, sobre cuestiones internas de ustedes, directamente. Y comenzó con este reto, todo cierto, de punta a punta, todo lo dicho respecto a la falacia de la democracia liberal y todo cierto, pero entre los países aliados y entre las grandes potencias, por lo general, ¿no? Estos discursos aparecen reservados a las visitas a nuestros países, a los países del tercer mundo, ¿no? Cuando desembarcan y comienzan con el dedito, ustedes esto, ustedes esto, ustedes esto, sobre cosas internas, a veces ciertas, a veces no, pero cosas soberanas de nuestros países. Vance, acá, desembarcó en Europa, presentó de alguna manera el plan de Estados Unidos para las cuestiones relativas a política exterior y después comenzó directamente con ustedes esto, ustedes esto, ustedes esto, en cosas ligadas a Europa, sin el más mínimo empacho. Y posicionan a Europa acá en un lugar de colonia, igual que nosotros, que América Latina, en el lugar de nosotros acá desembarcamos y los amonestamos porque ustedes poco democráticos. Así, sencillo. No, vamos. Es decir, esto es la evidencia, digamos, la evidencia teórica desde el punto de vista de la exposición de que Europa queda fuera. Ha quedado fuera de todo el tema. Ahora veremos, bueno, pues todo el tema de la famosa conversación de Putin con Trump o de lo que dijo el secretario de Defensa del Pentágono, el jefe del Pentágono en última instancia, y bueno, es decir, aquí lo que queda, Europa queda fuera, absolutamente fuera. O sea, no pinta nada, no es nadie. Es decir, es más, como son unos cobardes, es decir, no voy a decir la otra expresión porque queda muy grosera, es decir, no hemos visto a nadie salir a replicarle, a decirle lo que usted dice no es cierto. Nada. Bueno, es que esto es la Unión Europea. Esto es la Unión Europea. Es decir, entonces, yo creo que de alguna forma es un clavo más en el ataúd de una organización ya podrida, con una metástasis cancerígena que la lleva indefectiblemente a su desaparición. Por el bien de Europa, por el bien de las naciones europeas. O sea, es que cada día que se mantiene esta farsa es un día peor para las poblaciones y para los Estados europeos. Es decir, y cuanto antes se acabe la farsa, mucho mejor. Porque, ¿qué es lo que ha quedado en evidencia? Primero, que quien manda es quien todos sabíamos que mandaba. Es decir, que esto, sí, lo bueno de Vance es que para los que nos han escuchado a muchos de nosotros durante mucho tiempo, no hay ninguna sorpresa.
Era lo que íbamos diciendo. Claro, es decir, con lo cual, bueno, pues, claro, es decir, al final tiene, claro, si lo decimos tú, yo, cualquiera de nuestros colegas, pues parece que es que estamos simplemente opinando, ¿no? Viene Vance y lo dice, y claro, lógicamente, con Vance lo dice el poder, y lo dice el jefe. Con lo cual demuestra que es lo que son. Es decir, son una farsa, ¿eh? Y esto es lo que tenemos. Mira, hay cosas, por ejemplo, que provocan la risa, ¿no? Ursula von der Leyen va a tener que eliminar los criterios de fiscales y de deuda en la Unión Europea para poder asumir los gastos militares. ¿De acuerdo? Aquello que hundió la economía griega, el sufrimiento que llevó, no solo a Grecia, a otros países. Ahora, como nos hemos quedado en pelotas. Por aquí, por ejemplo, es previsible, se cuenta, se dice que Trump está pensando en retirar tropas de Europa. Leído por ahí también. Bien. ¿Y por quién se la van a sustituir? Me imagino que habrá una movilización global y general en los países bálticos para sustituir a esas tropas. Entienda la ironía, ¿no? De todo el asunto, ¿no? Mira, más detalles. Reunión de Ramstein. Formato Ramstein, que ha sido en París, ¿no? Donde se reúnen todos aquellos que ponían las armas, el dinero y todo lo demás para apoyar al régimen de Zelensky. Bueno, pues resulta que Estados Unidos se quita de en medio y deja el mando de esa reunión al Reino Unido. Algo que va en coherencia, precisamente, con la retirada de tropas, que va en coherencia con el discurso de Vance. Seguimos, es decir, esto ya sí que entra dentro de lo hilarante, ¿no? Es decir, del humor más negro. Zelensky pidió 1 millón de efectivos como fuerza de contención de paz, fuerza de paz dentro de Ucrania. Al final le dijeron que 200.000. Dijimos en algunos programas, ¿de dónde van a sacar 200.000? Porque tres rotaciones anuales son 600.000. A eso súmale toda la logística y todo los servicios comunes, en fin, sanidad militar, todo lo demás, ¿no? Claro, no salían las cuentas. Ahora dicen que, bueno, que habrá que pensar en unos 40.000. Vale. Os voy a decir la realidad. No hay más de 20.000 disponibles para mandar a Ucrania como fuerza de paz. Esta es la realidad. Si no lo quieren creer, no lo crea, pero si es que las cosas luego van saliendo, luego van saliendo. Y esto nos dice una vez más, porque también ha dicho, y esto fue el secretario de Defensa, que Estados Unidos no va a mandar tropas de paz a Ucrania. ¿Qué más pruebas quieren para darse cuenta de que Estados Unidos ya ha sacado todo lo que tenía que sacar de este conflicto? Le pega una patada a la Unión Europea porque no le importa un rábano, porque ya, decir, no vale para más. Le pega otra patada a Zelensky y le dice: las tierras raras, el gas, el petróleo, lo que yo necesito, porque me tienes que pagar 450.000 millones de dólares por la ayuda prestada. No llegamos a tanto. De hecho, según las cifras de Ramstein y de lo mismo, bueno, pues son unos 170.000 millones por parte de Estados Unidos y creo que unos 137.000 millones, más o menos, de otras cifras, por parte de los países europeos. Con lo cual, bueno, pues Estados Unidos ya quiere recoger 450.000 millones. Y le van a entregar las tierras raras y lo que tengan que haya quedado en poder del régimen de Kiev. Porque, lógicamente, lo que ha quedado en manos del ejército ruso, de ahí no van a sacar nada. Aproximadamente calculaban el valor de todos las commodities estas, el gas, el petróleo y las tierras raras, el valor aproximadamente de unos 15 billones con B de dólares, de los cuales 7,8, 7,9 ya están en manos rusas. O sea, ¿qué le va a quedar a Ucrania? ¿Qué es lo que dijimos hace 3 años, hace 2 años, que le iba a quedar a Ucrania?
¿Qué tendrían que decir ahora los ucranianos? Aquellos que han creído en sus gobernantes y en toda esta gente y nos insultaban a nosotros o se reían de nosotros. ¿Qué les tendríamos que decir ahora? ¿Qué tendrían que hacer esos ucranianos? No ya solo los que han perdido seres queridos o han quedado heridos o mutilados para toda la vida, sino los que van a tener que pagar esto, el estropicio. Y si ellos no pueden pagarlo, porque no van a poder, ¿quién lo va a pagar? Los europeos, majetes. Lo van a pagar ustedes, los europeos. Lo vamos a pagar todos. Qué bien, ¿eh? Qué exitazo. Qué victoria. Lo dijimos, de victoria en victoria hasta la derrota final. ¿Mm? Y nos reíamos mucho. Bah, el ejército ruso, eran unos borrachos, no era nada. Ya no tienen tanques, no les quedan misiles, roban los chips de las lavadoras para hacer misiles. Las cosas, es decir, bueno, la economía está en un colapso, al borde del colapso absoluto, el régimen se cae, los oligarcas pagan un golpe de Estado, Putin tiene 2 cánceres, se muere, tiene además Parkinson, y además, pues, todo lo que hemos tenido que ir escuchando, es que uno coge la hemeroteca y lo que hemos tenido que ir leyendo y escuchando durante 3 años, para acabar ahora en 1 hora y media de conversación telefónica, dejando en ridículo al régimen de Kiev, dejando en ridículo a todos los gobiernos de la Unión Europea y a la propia Unión Europea, dejando en la estacada a la puñetera OTAN y, sobre todo, dejando en evidencia precisamente a todos esos medios de comunicación, politiquillos, artistas de baratillo, y toda esta gentecilla, todos estos majaderos que en ayuntamientos ponían la bandera de Ucrania, todos los mamarrachos que han estado por los medios de comunicación soltando todo día sus análisis militares, ¿no? Es decir, aquella ofensiva que iba a ser la leche, vamos, una victoria militar, wow, la ofensiva sobre Kursk. Es decir, todas estas cosas que hemos tenido que escuchar, mientras tapaban las acciones terroristas o los crímenes de guerra, o desviaban la atención, o no decían, porque han mentido hasta en eso. Han mentido que es que era Rusia quien no quería mandar el gas a Europa. Bueno, ellos eran los que destruyeron los oleoductos, cortaron los oleoductos que pasaban por Ucrania, bloqueaban, ponían topes, es decir, no admitían el gas que venía por los ductos, tenía que ser gas natural licuado, luego ya no querían dejar pasar a los barcos, sanciones, el robo de 350 o 320.000 millones de dólares de los activos rusos que estaban en los bancos europeos y muy poco en Norteamérica. ¿Y ahora qué? Ahora llega la hora de la verdad. Y la hora de la verdad es que este tsunami, el tsunami Trump, que es, hay que decirlo, es un tsunami bastante desquiciado, porque no se sabe si va, vuelve, sube, baja, o con qué va a salir mañana. Pero ese tsunami ha dejado las costuras de todo el entramado del occidente colectivo, las ha dejado, bueno, pues abiertas. Y por las costuras se está yendo todo el edificio. Juan Antonio, aquí las palabras del propio Hegseth ayer en Rammstein, cortito. By recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Debemos comenzar reconociendo que restablecer los límites de Ucrania de 2014 es un objetivo irrealista. Chasing this illusionary goal will only prolong Perseguir esta meta ilusionaria the war and cause more suffering. solo va a costar más, va a prolongar la guerra y generar más sufrimiento. Recognizing that returning to more ¿Listo? suffering. Y aquí
la especificación del plan, un poquito más de The información. United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Estados Unidos no cree que la inclusión de Ucrania en la OTAN sea una consecuencia realista en el marco de un acuerdo negociado. Instead, any security guarantee must be backed by capable European En su lugar, cualquier garantía de seguridad debe ser impulsada, apoyada por tropas capaces de Europa and non-European troops. y tropas europeas y no europeas. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission. Si estas tropas son enviadas a Ucrania como parte de un esfuerzo de paz, deben ser enviadas como parte de una misión fuera de la OTAN And they should not be covered under Article 5. y no deberían estar cubiertas por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. There also must be robust international oversight of the line of contact. To be clear, También debería haber un fuerte control internacional de la línea de contacto. Y ahora el final. of contact. To be clear, Para as ser part of claros, any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. ninguna garantía de seguridad incluirá tropas estadounidenses enviadas a Ucrania. Entre el cachetazo de ayer y el cachetazo, el de hoy más en el ego, ¿no? Porque el de hoy ya, esto como dado por decidido. Bueno, ustedes europeos en esto no participan en nada, nosotros determinamos todo. Pero ustedes y su democracia y y del primer aplauso ese por el recuerdo de las víctimas del ataque de hoy, a de repente un silencio de ultratumba en Múnich hoy. Qué mojada de oreja, ¿no? Como ensalivado el dedo y metido así en la orejita. Qué humillación a los líderes europeos. Fuerte en estos últimos 2 días. Es decir, tanto el secretario de Defensa como Vance, o sea, han sido bastante más duros de lo que hubiera sido el propio Putin si hubiera intervenido en la conferencia de seguridad. O sea, vamos, estoy completamente seguro. Ha sido mucho más duro. Vamos a ver. No van a estar esas tropas de paz, si es que llegan a existir, no van a estar bajo el artículo 5, porque lo que no quiere, bajo ninguna de las maneras, Estados Unidos verse implicado en la guerra nuclear. Por lo tanto, OTAN no. OTAN no. Y no va a haber tropas norteamericanas. Entonces, si no hay tropas norteamericanas, no es OTAN, que es quien pone la pasta y toda la estructura militar al final es Estados Unidos. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Qué van a mandar? Unos pobrecitos italianos, españoles, portugueses, franceses, algún alemán, lo van a meter allí, 20.000 como mucho, allí en una línea de contacto de 1.500 kilómetros, con 800.000 soldados rusos al otro lado. ¿Y estos qué van a hacer? ¿Qué los mandan? De guardias, ¿no? Es decir, no sé, a vigilar. Si es que van, no tiene ningún sentido. Y esto es todo lo que son capaces. Y lo va a pagar Europa, además. Porque si no hay tropas norteamericanas, bajo la OTAN, Estados Unidos no va a poner $1. Lo va a pagar Europa. Y el negocio es impresionante. El negocio que ha hecho Europa es impresionante. 3 años de sanciones destruyendo su propia economía, y cuando puede llegar el final del conflicto, le va a tocar pagar todo. Todo. Muy bien, von der Leyen. Muy bien, el Consejo de Europa y la Comisión. Muy bien, todos los gobiernos que han apoyado ese Consejo de Europa y esa Comisión Europea. Muy bien, todos los parlamentos de los distintos países.
Perfecto. Muy bien toda la gusanera mediática que ha apoyado esto. Muy bien por esos NAFO que a lo mejor no han de cobrar ya. Perfecto, Todos esos analistas, ampulosos, Rusia está perdiendo la guerra. 3 años. Los chips de lavadora, sí, en fin. Fíjate, cosas así. Esto ha provocado la ira en la Unión Europea. Es decir, Alemania, o sea, Scholz ha pedido que se establezca el estado de emergencia en Alemania. Para poder Lo presentamos ya, Juan Antonio. Gespräche mit Präsident Putin über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aufgenommen. Das kommt für uns. El presidente Trump y el presidente Putin hablaron sobre en una conversación telefónica con miras al final de la guerra en Ucrania. Unerwartet. Und doch erfordert. Esto no es algo para nosotros inesperado, imprevisto. Diese Ereignisse und Vorschläge eine klare, schnelle und entschlossene Positionierung Europas. Nichts. Pero aún así tenemos que tomar una posición muy clara del lado de Alemania y de Europa. Über die Ukraine, ohne die Ukrainer. Nada sobre Ucrania sin la participación en la mesa de negociación de los ucranianos. Und nichts über Europa ohne die Europäer. Y nada sobre Europa sin los europeos. Qué lástima que ya esto ya cosa del pasado, ¿no? Pero bueno. Aparte zu sagen, ein Frieden muss langfristig halten. Er muss die Souveränität der Ukraine sichern. La paz debe ser de larga duración y garantizar la soberanía ucraniana. Deshalb wird ein Diktatfrieden niemals unsere Unterstützung finden. Por eso una paz de dictado, una paz dictada, ordenada, nunca encontrará nuestro apoyo. In der Frage, wie es einen gerechten Frieden in der Ukraine geben kann, geht es schließlich auch um fundamentale Fragen der Sicherheit Europas und der Zukunft der transatlantischen Allianz. Wir müssen. Por eso la pregunta sobre el fin de la guerra en Ucrania también atañe o está relacionada a la seguridad de Europa y a la relación a las relaciones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos. Alles daran setzen, damit in Deutschland niemals wieder Krieg herrscht. Ich weiß, das sind ungewohnte und für viele sicher auch beunruhigende. Por eso tenemos que hacer todo para que no haya nunca más guerra en Alemania, y sé que estas son palabras duras viniendo de las bocas de un canciller. Worte aus dem Mund des Bundeskanzlers. Aber in dieser Lage gehört diese Aussage zur Wahrheit dazu. Denn es geht in diesen Tagen um Krieg und Frieden in Europa. Damit Europa. Pero tengo que expresarlo de esta manera porque acá la cosa va de paz o guerra en Europa. Europa für die USA ein Verbündeter auf Augenhöhe ist und bleibt, müssen wir erheblich mehr leisten. Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que para que Europa siga siendo un socio a la misma altura que Estados Unidos, Europa tiene que dar más para la seguridad. Unsere Sicherheit, damit wir weiter in Frieden leben können. Und ich habe Vorschläge gemacht, wie das gehen kann. Erstens, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse, um Investitionen. Y para esto he hecho propuestas. En primer lugar, necesitamos una reforma del Schuldenbremse, se llaman a la política de tope a la deuda, ¿sí? Por cierto, en Alemania, si no recuerdo mal, en la propia Constitución. In unsere Sicherheit und Verteidigung davon auch auszunehmen. Para poder aumentar la inversión en seguridad. Qué bueno esto Juan Antonio, ¿eh? En la Constitución, según la Constitución, no pueden generar deudas por encima de una cierta cantidad del producto, pero para defensa sí. Para educación, para salud, desde la imposición de la Constitución alemana actual, posterior a la guerra, nunca ha cambiado esto para ninguna meta más o menos loable, pero para la guerra sí. Reforma constitucional para el fin del tope de la deuda. Der Bundestag sollte schnellstmöglich einen Beschluss fassen, wonach der Krieg in der Ukraine und seine schwerwiegenden Folgen für die Sicherheit Deutschlands und Europas als Notlage im Sinne des Artikel 115 Absatz. Y debemos declarar la situación de emergencia inmediatamente terminada la guerra en en Ucrania, de acuerdo al artículo 141 Das führt dazu, dass unsere Unterstützung für die Ukraine, die heute wichtige
de acuerdo a la Constitución, el artículo 141 de la Constitución, y eso significa que nuestro apoyo a es Ucrania, denn je nicht länger zu Lasten der anderen Aufgaben geht, die unser que es hoy más importante que nunca, no sea a costa o en desmedro de, Staat gegenüber den eigenen Bürgerinnen und Bürgern zu erfüllen hat. no sea en desmedro de las responsabilidades del Estado alemán con sus propios ciudadanos. Bueno, mira. Aparte de un vendepatrias y un cobarde, este tipo es un mentiroso. Si era imprevisto, dice, no, esto no nos coge de imprevisto. Era previsible. ¿Y qué habéis hecho entonces para acometer el hecho de que dije, ya un día Trump llamara por teléfono a Putin y dijera, oye, vamos a ver si arreglamos esto? ¿Qué han hecho? Nada. Nada, porque no son capaces de hacer nada. Y además porque estoy seguro que pensaban que no iba a ocurrir. Y les ha cogido a todos con el pie cambiado. ¿Y ahora qué piensa hacer? Levantar el tope de la deuda, gastar... ¿Y qué piensa hacer? ¿Va a ir a la guerra? ¿Están los alemanes dispuestos a ir a la guerra? ¿Qué piensa hacer? Es que es ridículo. Es un personaje patético, al que le queda, espero que 3 semanas de estar en la Cancillería alemana. Porque este señor sale. No es nadie ya. Habla como si fuera... No es nadie. De hecho, Vance se ha negado a reunirse con él. En la visita ahora en la conferencia de seguridad de Múnich. Se ha negado a reunirse con él, que es humillante. Pero como es una basura, pues se lo traga también y habla la seguridad, el tope de la deuda. Ellos, los alemanes, que durante años estuvieron martirizando a toda Europa con el temita del tope de la deuda. Hay que recordarse de la crisis de 2008, lo que ha pasado en Europa con las políticas de recortes y el tope de la deuda. Ahora sí, porque ahora hay que defenderse ¿de quién? Si Rusia llega a la paz, y ahora hablaré de eso, con Estados Unidos, ¿de quién se tienen que defender? ¿O es que piensan seguir la guerra? Porque nos vamos a reír con toda la tragedia encima, claro, pero nos va a entrar la risa a todos. ¿Qué piensan seguirla ellos? Las divisiones letonas y los cuerpos de ejército de Estonia y la Fuerza Aérea de Liechtenstein y Malta. No sé, es que decir, ¿pero de qué me están hablando? ¿Pero de qué están hablando? Majaderos, si no habéis sido capaces ni siquiera de aumentar hasta el 2% todos los países de la OTAN, el 2% del PIB para gasto de defensa, ¿qué pensáis? ¿Que vais a llegar al 3,5, 3,7 sin que las poblaciones empiecen ya a mosquearse de verdad con todos vosotros? Sin que no haya más Rumanías, o más Eslovaquias, o más Hungrías, o más Austrias. Aquí yo entiendo... Mira, hay países que va a ser muy difícil que puedan esconder el ridículo que han hecho como Suecia y Finlandia. El ridículo más espantoso. Que los pone al nivel de auténticos países analfabetos. Incapaces de vislumbrar ni siquiera un futuro a corto plazo. Porque su entrada en la OTAN a la situación en la que estamos hoy ha pasado poco más de un año. Un ridículo espantoso. Mejor no acordarse de aquella gobernanta sueca, los finlandeses, que eran todos unos personajes. La bailarina. Claro, la bailarina, en fin. Mira, al final, ¿qué es lo que tenemos? Porque alguno dirá, ya, pero bueno, esto al final, pues Putin ha conseguido sus objetivos. Y aquí es donde las risas, claro, empiezan a resultar ya estruendosas. Hay analistas dentro del cuerpo de ejército humorístico del occidente colectivo, ya saben, su fase superior es el crimen y la mentira. Hay analistas que han estado sosteniendo que, claro, Putin pensaba ocupar toda Ucrania en 2 semanas. Claro, no lo ha conseguido después de 3 años.
hemos ganado. Hemos ganado. Es decir, entonces, claro, es decir, está bien, pues claro, mientes a la gente no está acostumbrada a irse a los documentos, engañas a todo el mundo, les tomas el pelo, es un desprecio absoluto por la opinión pública, por los ciudadanos, pero bueno, hemos ganado, ¿no? Es decir, bien, uno tiene que ir al documento de 17 de diciembre de 2021 que el Kremlin envía a Casa Blanca y envía a Bruselas, porque ahí están las peticiones y los objetivos del Kremlin, en los cuales pide una negociación, porque si no, lo que va a haber son soluciones técnico-militares. Y esto lo repitió viva voz el propio ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y está escrito en esos documentos, a los cuales tanto la Casa Blanca, administrada por Biden, como la panda de valerosos gusanillos de Bruselas dijeron que no, que de ninguna manera. ¿Y cuáles eran esos objetivos? Bien. La protección de los ciudadanos rusos del Donbass. La desmilitarización de Ucrania. Y alguno puede decir, hombre, eso... Bueno, mira, la desmilitarización se mide, por ejemplo, en las bajas que ha tenido el ejército ucraniano. Y solo voy a... Ya hemos hablado muchas veces en muchos programas, solo voy a dar un detalle. Esta semana ha habido un acuerdo para intercambiar fallecidos del bando ruso y del bando ucraniano. Ha habido que intercambiar 45 rusos por 757 ucranianos. Eso les da idea del nivel de las pérdidas. O cuando el propio Zelensky está ya cambiando la legislación y la reglamentación para poder movilizar a chavalillos de 18 años. Para ir ganando, como decían todos estos, para ir ganando, pues hay señales muy, muy jodidas, muy jodidas. Y esto es información occidental. Esto no lo está diciendo el Kremlin. Entonces, eso es desmilitarizar. Lo que el Kremlin llama desnazificación de Ucrania. Es decir, el Kremlin considera que hay un régimen de origen neonazi, banderista, por aquellos nacionalistas ucranianos que en la Guerra Mundial colaboraron con las fuerzas alemanas. Es decir, el régimen tiene que cambiar. Tiene que cambiar y para eso ya la propia Casa Blanca ha dicho que tiene que haber elecciones en Ucrania. Y esas elecciones tendrán que aguantar, no sé si en una primera vez, pero en las consiguientes, tendrán que aguantar a partidos políticos ahora prohibidos, que son prorrusos. Tendrá que haber modificaciones en la Constitución. Tendrá que haber, porque tienen que admitir el idioma ruso, de la legislación, etcétera, etcétera. Tendrá que haber alguien para negociar que tenga legitimidad, que Zelensky no la tiene. Es decir, todas esas cosas se tienen que dar. Y eso es un proceso que el Kremlin llama desnazificación. Hablaba de neutralidad de Ucrania. No podía entrar en la OTAN. Ni en 10 años, ni en 15 años, ni en 20 años, ni nunca. Al menos mientras el mundo sea como es. Y eso ya está admitido en las propias declaraciones del secretario de Defensa norteamericano, de Vance, del propio Marco Rubio, Elon Musk ha pedido incluso que es necesaria una reorganización completa de la OTAN, que es como darle una patada de tirarla. Es decir, ¿qué más queda? Queda una parte muy importante, que es que Rusia y Estados Unidos deberían negociar un tratado de seguridad colectiva para Europa. ¿Y por qué tienen que negociar la Rusia y Estados Unidos? Y esto yo que sé que cabrea mucho a la Unión Europea. Pues porque al fin y al cabo son los que mantienen el tinglao. Porque la OTAN la mantiene Estados Unidos.
A ver si ya todos se enteran. Y los gobiernos europeos están sometidos a la OTAN y a lo que determine Estados Unidos. ¿No lo ven? Es que ya, o sea, lo bueno que tiene la administración Trump, lo mejor que tiene, es que se ve. Es que todo se ve. Es que lo hace a las claras. Es que te lo está diciendo. Que me vas a pagar lo que te he ayudado o lo que te he mandado. Y me lo vas a pagar con tierras raras. Y ya está. Y que me vaya, y que, mira, que esto me está costando mucho, que o empezáis a gastar el 5% o aquí os quedáis. Es que no lo veis, no lo ven. A ver, que os han mandado a la M. Von der Leyen, entérate. A ver, y la callas esta, que se va a decir que siguen haciendo el ridículo por ahí. O sea, a ver, ¿cómo os lo tienen que explicar? O lo puede explicar Putin. Pero es que no hace falta irse al supuesto enemigo, es que tienes al amo, al más amigo de todos, a algo tan fundamental para el vínculo transatlántico como son los Estados Unidos, te lo está diciendo, te está quedando en evidencia, te está dejando en evidencia. Venga, ¿qué vais a hacer? Mamarrachos, ¿qué vais a hacer? Venga, ¿cuántas divisiones vais a mandar a Ucrania para continuar la guerra junto a Zelensky? Venga, que eso es un chiste. Sois ridículos. Sois una banda de payasos. ¿Qué vais a hacer? Decir algo. Es decir, solo hablan. No, para decir, no, mira, Alemania mañana llama a la movilización general, no, economía de guerra y no vamos todos a la guerra. ¿Dónde? Venga, a ver, Sol, ¿qué vas a hacer? Venga. Y has sido incapaz de defender tu oleoducto que mantenía tu industria. ¿Qué vas a hacer? Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer? Venga. Que nos vamos a ir. Todos los que aplaudieron a Zelensky ahí en el Congreso de Diputados en España, como en la Asamblea Francesa, como en el Parlamento, bueno, el Parlamento italiano hubo parte que se fue. Es decir, ¿qué vais a hacer? Venga, vais a seguir aplaudiendo. ¿A quién ahora? ¿A quién vais a aplaudir? Sois basurilla, no sois nada. Ni pincháis nada. ¿Ves? Como mucho unos corruptillos que viven como parásitos a costa del dinero de los trabajadores europeos. Eso es lo que sois, nada más unos parásitos. Ya está, unas sabandijas. ¿Qué vais a hacer? Venga, si es que estoy deseando ver qué vais a hacer. Bueno, ¿cómo vais a responder a Trump? Venga. Es decir, ¿y cómo no va a aceptar? Ese es el problema. Es decir, evidentemente van a intentar poner muchas trampas en el camino, ¿eh? Muchas trampas. Y lo hemos visto ya con lo que hemos citado de Chernobyl, las centrales nucleares. Van a intentar poner muchas trampas. Pero si garantizas que va a haber elecciones libres, democráticas, se va a dejar de perseguir activistas, vuelven los exiliados, se legalizan los partidos, hay libertad en Ucrania, hay elecciones, puede cambiar el gobernante, Zelensky se tiene que ir. Si prácticamente está desmilitarizándose por momentos Ucrania, si la gente huye de la movilización, si la neutralidad de la no entrada de Ucrania en la OTAN acaba siendo efectiva, porque no puede ser de otra forma, porque si no, no hay paz. Y si Trump, efectivamente, acaba yendo a Moscú, o Putin a Washington, o viceversa, y se establece un acuerdo de seguridad a nivel europeo que tendrá que volver a tratados del tipo de cielos abiertos, de contención de armas convencionales, de limitación de armas de alcance medio, de limitación de armas estratégicas. Eso, que es lo que Putin denomina, tanto en aquel documento como en sus últimas declaraciones, en la propia conversación con Trump, ir a los orígenes del conflicto. Pero claro, como alguno de estos mamarrachos pensaba que el origen del conflicto es que Putin se levantó cabrón una mañana y dijo, invado Ucrania, ¿para qué me la quiero quedar? Claro, este es el nivel, este es el nivelito. Claro, pero cuando vas a la realidad, los orígenes del conflicto están ahí. Y si Putin le está diciendo a Trump, siempre que negociamos aquellas cosas que son el origen del conflicto, que están en el origen del conflicto, es el Tratado de Seguridad Colectiva, es la OTAN, todos los sistemas de armas ofensivas o estratégicas se van a ir largando hacia las fronteras del 97.
Y aquí ya es donde ya la evidencia del ridículo de Suecia, Finlandia, ya llega a su punto estratosférico, ¿no? Es decir, pasará a los anales históricos de la estupidez. Es decir, de cómo no se puede ser más estúpido desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y aquí quedará en evidencia lo que han hecho los gobiernos europeos, especialmente el alemán, que ha destruido su propio poder como Estado. Entonces, bueno, pues ahora algunos dirán, bueno, Putin no ha conseguido invadir toda Ucrania, hemos ganado. Bueno, pues nada, señores, analistas, nafos, guindillas de la OTAN, sabandijillas del occidente colectivo, perfecto. Sigan ustedes de victoria en victoria hasta la derrota final. Es decir, nosotros nos seguiremos riendo, porque ahora ya sí, sobre todo si se llega al alto el fuego y se deja de haber muertes en el frente, entonces sí que nos vamos a reír, porque ya el aspecto más dramático y trágico se habrá retirado, y entonces sí que nos vamos a reír. Aquí las palabras de alguien recién mencionado por vos, Juan Antonio. It's clear that any deal behind our backs will not work. Es claro que cualquier acuerdo a nuestras espaldas no va a funcionar. Any agreement will need also Ukraine and Europe. Cualquier acuerdo necesitará a Ucrania y a Europa como interlocutor. Part of it, and this is clear that appeasement also always fails. So. Y es claro que la pacificación siempre falla. Esto por esto lo generó von der Leyen, la diferenciación entre la paz y la pacificación. Y ellos supuestamente quieren la paz, y esta salida ahora representaría una pacificación, una paz impuesta, ¿no? Por eso la mención de pacificación no va a funcionar. Ukraine will continue to resist and Europe will continue to back Ukraine. Ucrania seguirá resistiendo y Europa seguirá apoyando esa resistencia. You need Europe and Ukraine to also implement the agreement. So without us at the table, you can agree on. Consultada sobre Estados Unidos. Bueno, sin nosotros no puede haber paz, por eso sin Ucrania y sin Europa en la mesa. Whatever, but it will just simply fail because of the implementation is not there. Pueden hablar sobre lo que quieran, pero no podrán implementar nada. Any quick fix is a dirty deal that we have seen before when it comes. Cualquier acuerdo rápido es un acuerdo sucio, una solución espuria. Minsk, for example, como hemos visto en los acuerdos de Minsk, dura. Just simply not work. If Ukraine decides to resist, Europe will back the principles. Europe will back Ukraine. Si Ucrania decide resistir, ahora lo determinan los ucranianos. Si Ucrania decide resistir, Europa va a apoyar estos principios. Yes, with 20% less if US decides to withdraw, but sí, con 20% menos si se retira Estados Unidos. I mean, Ukraine will defend the principles of sovereignty, territorial. Pero Ucrania va a defender de todas maneras los principios de soberanía y de integridad territorial. Y los principios por los cuales también enarbola Europa. Y estaremos y seguiremos juntos. A ver, esta señora es una demente, simplemente. Una persona que tiene una profunda demencia, está totalmente fuera de la realidad. Cuando ella dice que no vamos a consentir, ¿pero tú qué no vas a consentir? ¿Qué? Si Estados Unidos son un 20%, menos, ¿cómo un 20%? Vamos a ver, el presupuesto de defensa de toda la OTAN es aproximadamente 1,5 billones de dólares, de los cuales 1 billón es de Estados Unidos. Hombre, estamos hablando de 2 tercios. 2 tercios, si la matemática no me engaña, ese es el 66%. Aproximadamente, estoy hablando de cifras así de memoria, Aproximadamente el 66%. ¿Cómo con 20%? Y además, ¿qué dicen ustedes? Que no va a haber, si no cuentan con ustedes, no va a haber paz.
¿Se va a continuar la guerra? Eso es lo que están diciendo. ¿Y cómo piensan hacerlo? A ver, porque la loca esta, lo que me dice es cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que he dicho, van a mandar las divisiones bálticas, los cuerpos de ejército de Malta y de Liechtenstein. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo se va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a ir? Es que no me da cuenta. Es una pirada que está fuera totalmente de la realidad y se pone a hablar como si estuviera diciendo algo importante. Es una chalada. Es que esto es lo que tenemos. A ver, es decir, los ciudadanos no tienen que darse cuenta, es que esto es lo que tenemos. Y esto es un ejemplo de la clase política europea. Es solo un ejemplo. Quizá un poco escandaloso, porque esa está bastante, le faltan más tornillos que a otros muchos, es decir, está peor, es decir, de lo suyo está bastante peor, pero es así todos. Pero qué risa, pero ¿esto qué es? ¿Qué charlotada es esta? ¿Pero qué va a hacer? Es decir, yo es que de verdad, pero vamos a ver, no se dan cuenta de una cosa. La propia administración norteamericana dice que Rusia debería volver al G7. Pero es que vamos a ver, es que nos pueden encontrar dentro de un año, nos podemos ver otra vez a Rusia sentado en el G8. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer? Y si llega a un acuerdo de paz, y entonces Estados Unidos, oye, como ha llegado a un acuerdo de paz con Putin, levanta las sanciones, vuelven los bancos rusos al sistema SWIFT. ¿Qué va a hacer Europa? ¿Mantener las sanciones? Sí, igual sí, porque como se dice en mi tierra, cuando el tonto coge la linde y la linde se acaba, el tonto sigue. Es decir, que son capaces de empeñarse en el error. Muy bien. Y es más, cuando se llegue a un acuerdo definitivo, me imagino que estarán pensando en que hay que devolver los 300.000 millones robados con los intereses y a lo mejor hasta el lucro cesante. O la investigación sobre el Nord Stream, y alguien tendrá que asumir las responsabilidades y los costes de la voladura de esos oleoductos. O otra serie de cuestiones. Por ejemplo, si se llega a un acuerdo solamente con Estados Unidos, ¿se va a permitir ya vuelos libres por el espacio aéreo ruso a las compañías norteamericanas y no a las europeas, que tienen asfixiada a muchas de las líneas que tenían con Asia, porque tienen que hacer un rodeo por medio planeta para poder llegar, por ejemplo, desde Europa occidental a China, sin pasar por el espacio aéreo ruso? ¿Pero de qué habla esta energúmena? Que está muy mal de la cabeza. Es que están todos fuera de sí. Están fuera de sí. Yo, a ver, no quiero ser muy optimista porque ya conocemos la maldad de todos estos personajillos, ¿no? Y también conocemos lo a veces imprudente o imprevisible que es Donald Trump. Y que van a intentar poner trampas en todo el camino. Porque claro, tal como están las cosas ahora mismo, y con el documento que citaba antes de noviembre de 2021, Putin ha ganado. Y eso va a ser muy duro de aceptar. Trump lo que va a decir es que no, él ha venido a arreglar una cosa que Biden había hecho y que ha sido una catástrofe. Con lo cual, para él es arreglar un tema que además cuesta mucho dinero, que no es negocio y que los norteamericanos, los ciudadanos norteamericanos, lo van a ver muy bien. Y además se va a excusar que si China, que si va a haber otros conflictos y demás. ¿Y Europa? La OTAN en sí, la OTAN como institución, ¿qué va a decir? ¿Cómo se va a justificar? ¿Qué va a decir? Que Putin no ha ganado porque no ha llegado a Lisboa. Claro. Es decir, van a seguir engañando a la gente, mintiéndole. Bueno, lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que ya no hay dinero de la USAID, no va a haber dinero de la NEP, porque también le van a meter mano. Claro, pues todo no está muy bien, ¿eh? Para seguir manteniendo la mentira, ¿no? Es decir, con lo cual, bueno, pues
la guerra en Europa ya no es negocio para Estados Unidos. Ya no es negocio. Y lo único que buscan ya es recuperar con ganancia lo invertido. De ahí viene el tema de los acuerdos de las tierras raras, de ahí viene el tema del gas ucraniano, e incluso, fíjate, incluso hay una compañía norteamericana que quiere pujar por reconstruir el Nord Stream de tal manera que volvería a fluir el gas ruso hacia Alemania, pero ahora pagando los alemanes a una compañía norteamericana. Los rusos están contentos, claro. No, o sea, un exitazo, ¿eh? Vamos, hemos ganado. Hemos ganado, vamos a celebrarlo. Juan Antonio, de personaje deplorable en personaje deplorable. Por cierto, un segundito. Nosotros de camino a los 2.600 demoledores conectados. ¿Y qué tal de likes? 1.200 apenas. Bueno, algo preparado para el final con un poco de humor. Esto dependiente de 1.500 likes por lo menos. Esto ya avisado, con 1.500 likes lo presentamos, si no, no. Así que, demoledores, ayúdennos, por favor, de esa manera para el cierre con humor. Mark Rutte, esto también humorístico, aunque no, pero bueno, acá, hoy todo medio humorístico, Juan Antonio. What we have said in Washington, and of course I will constantly repeat the language, but I think lo que hemos dicho en Washington, y voy a repetir el lenguaje, pero no, creo que es significativo. It was significant. The irreversible path to NATO membership. So that es el camino irreversible y ¿qué más? Irreversible de Ucrania hacia la OTAN. Esto 2024, por eso arriba a la izquierda el numerito 2024. Path to NATO membership. So that means that yes. Lo que significa que sí, en el futuro, la OTAN NATO will have as a 32 tendrá 32 o 34 miembros, va a tener a Ucrania. Esto evidentemente dicho antes de la oficialización del ingreso de Finlandia y de Suecia, por eso no podía determinar si 32 o 34, en este caso 34, ¿verdad? For 34th member, we will have Ukraine. Tendremos a Ucrania. At the moment, it seems that it will be Ukraine as number 33, but maybe some. Parece que por el momento Ucrania será el número 33, pero else pops in front of him. But alguien podría meterse antes que ellos. Ukraine will be a member of NATO in the Ucrania future. será That's what we decided. Miembro de la OTAN, eso es lo que decidimos en Washington. Y ahora el mismo señor, solo un año después, esto de hace unas horas nomás. Bueno, escuchen, en Washington, una vez más, la OTAN se comprometió al futuro ingreso de Ucrania a la alianza. Pero nunca se acordó que cuando comenzaran las conversaciones de paz, que el fin de las conversaciones de paz terminarían necesariamente y siempre con la membresía ucraniana en la OTAN. Eso no se acordó nunca. Podría ser así, pero nunca fue dicho de esa manera clara. Entonces, sí, pero no, pero no, pero ni, pero... Es que claro, como decía al comienzo del programa, es que va quedando todo en evidencia. A ver, ¿quién es Rutte? Rutte es un portavoz. Rutte no es nadie. ¿Quién es nadie? Este señor no pinta nada. Dice lo que le dice que tienen que decir, porque para eso es el portavoz. Pero como si te nombran a ti, Ezequiel, o a mí. Portavoz, secretario general de la OTAN, portavoz. Un correveidile. Eso es lo que es, un correveidile. Tú, que digas esto, y lo dice, y ya está, y cobra. Porque lo que sí es otro parásito de la clase dominante, cobrando a costa de todos los ciudadanos europeos y de los trabajadores, que son los que pagan.
Eso es Rutte. Entonces, cuando todo el mundo le diga, ¿quién es Rutte? Nadie. Rutte no es nadie. Es un karaoke. Es eso, un karaoke. Un tipo con una cara dura y de impresión. Un tipo que si tuviera un mínimo de dignidad, esta misma noche, tendría que presentar su dimisión. Pero como es un sabandija que vive a costa de los demás, un parásito, pues no, lo vamos a seguir teniendo ahí. Pero no es nadie. No es nadie. La OTAN la mandan desde Washington, la manda al Pentágono. El comandante en jefe de la OTAN es un militar norteamericano. La OTAN la paga a Estados Unidos. ¿Quién es Rutte? Nadie. O sea, que no les engañen. Fundamentalmente a nuestros espectadores, a los que nos escuchan, no les engañen. Que este tipo no es nadie. Es un patán, como lo era Stoltenberg, tipo que venía de la banca. Un ministro noruego venía de la banca. ¿Qué sabe ese de temas militares, de defensa, inteligencia, seguridad? No sabe nada. Era un karaoke, ya está. A ver, te ponemos el vídeo, lo que vaya saliendo tú lo vas cantando. Y es lo que hacen. Y entonces hacen el ridículo. Pero a ellos les da igual porque siguen cobrando. Porque viven muy bien, a costa de lo que nos roban. 25.000 euritos de básico, de salario básico, ¿no? Después los adicionales. Al mes. Y eso al mes, Sí, claro, 25.000 mensuales, más los adicionales por derecha, después por izquierda. 400.000 al año más lo que se lleve por debajo. Exactamente. Pues es que es así. Vamos, el salario mínimo profesional de todos los trabajadores europeos. Básicamente. No, la conexión con los trabajadores europeos muy clara, Juan Antonio, en el sentido de que todos nosotros, los contribuyentes en Europa, más allá de nuestra ciudadanía, los contribuyentes con nuestros impuestos acá, lo mismo en España que en Alemania, todos sí desembolsando el salario de este muchacho. Así que ahí esa es la única conexión, de nuestro bolsillo. Y del resto, pues hay que acordarse de la señora Lagarde, que ahora es presidenta del Banco Central Europeo. O la propia von der Leyen y de todos estos tipos, lo del Parlamento Europeo, que es una vergüenza. Es que la gente no lo sabe, es una vergüenza. Y no solamente porque aparezcan restos de coca en los baños del Parlamento Europeo. Que es una vergüenza. Bueno, pero ahí seguimos manteniendo. Y este es mira, realmente la enseñanza final de todo esto es que si la gente no se hace valer, si no se actúa con un mínimo de dignidad, con un mínimo de amor propio, de orgullo, pues nada, les van a seguir engañando, robando y manteniendo una afición que no se sostiene y que además cuenta con una serie de sabandijas y de personajillos que muchos de ellos están muy mal de la cabeza. Que están mal de la cabeza. Que no saben, es decir, vamos a seguir. Si Ucrania sigue resistiendo, vamos a seguir. ¿Pero con qué vas a seguir? Pues si habéis mandado todo lo que podíais mandar. Si no sois capaces ya ni siquiera de fabricar la suficiente munición y para mantener el frente como está ahora, ¿por qué vais a mandar? Si es que sois un chiste. Entonces, en fin, esto es lo más lamentable de todo. Y por lo demás, mira, felicitarnos porque no solamente porque haya una posibilidad de un proceso de negociación que va a ser largo, que nadie piense que estas cosas se solucionan en un pispás y más con las trampas que van a poner toda esta gentuza. Va a ser largo el proceso porque hay muchas cosas que limar. Muchas cosas que limar. A lo mejor, oye, si las condiciones de Putin se van cumpliendo, pues oye, igual hasta a lo mejor para el 9 de mayo, como decía en un momento determinado, cuando sale el desfile en Moscú, al que van a acudir 25 líderes ya confirmados de países, porque Rusia estaba aislada. ¿Se acuerdan de aquella mentira? El bulo aquel de Rusia está aislada internacionalmente. Bueno, pues va Xi Jinping y 24 líderes mundiales más ya están confirmados que van a ir al desfile. Pero es que incluso ha invitado a Trump.
Yo imagino que los asesores dirán, no vaya, no vaya, no vaya, porque es que solo faltaba que apareciera por Moscú Trump el día del desfile. Entonces, a ver, esta es la realidad. Entonces, mira, pues si se llega a un alto el fuego y se van puliendo condiciones para, efectivamente, llegar a un tratado de paz, y un tratado de paz que asegure la paz para mucho tiempo, para Europa. Y eso tiene unos condicionantes que ya estaban establecidos en las actas de Helsinki desde el año 1973, que estaba en el tema de la creación de la Convención de Cooperación y Seguridad en Europa, que está establecido en otras instancias que se han negociado a nivel europeo, en la propia Comisión Rusia-OTAN. Es decir, es que hay suficiente material para trabajar. Solo falta la decisión política. Y aquí el problema es que si la decisión política norteamericana de ir ahí, la Unión Europea y la OTAN choca contra esa decisión hasta el punto de tener que escuchar las necedades y las cretineces de esta tipa de los bálticos, de la señora Kallas, pues es que va a acabar haciendo que se derrumbe la OTAN y que se derrumbe la propia Unión Europea. De eso tenían que ponérselo a pensar. Yo, por si las moscas, voy metiendo champán en la nevera. Ay, bueno, acá algunas imágenes vistas el día de hoy. Mientras aquí me está llamando en este momento el querido Fernando. Fernando, no puedo responder en este momento. Negociaciones sobre la guerra en Ucrania, Putin de un lado, Trump del otro, y como mesita para el café y las medialunas, las llamamos en Argentina, los croissants. ¿Cómo lo llaman en España, Juan Antonio? Croissants, ¿no? Sí, depende de los sitios, pero vamos, sí, la típica mesita de café, sí. La mesita de café con Ursula von der Leyen. Y por aquí, acá en esto, por cierto, mañana charla aquí en el canal con Pedro Baños, todo el mundo invitado en el horario de siempre a las 9 de la noche, un lujazo. En esta lo voy a presentar algo de una designación de Trump. Yo en esta de acuerdo con Trump, Juan Antonio, lo acompaño a muerte en esta. Atención a esto. ¿Qué tal, Juan Antonio? La señora Ana Paulina Luna, republicana de Florida, de 35 años, dirigirá una comisión del Congreso para desclasificar documentos relacionados con los acontecimientos más resonantes de la historia de Estados Unidos. La presentamos de nuevo a ella, sobresaliendo por sus dotes intelectuales. Ana Paulina se centrará inicialmente en los asesinatos del presidente Kennedy y Martin Luther King, así como en la lista de clientes VIP del proxeneta y pederasta internacional Jeffrey Epstein. Antes de entrar al Congreso, Ana Paulina sirvió en la Fuerza Aérea y en la Guardia Nacional durante 6 años, e incluso antes fue modelo, influencer y hasta camarera en un club de hombres. Se le nota. Muy bien, Paulina. En esta lo acompaño a Trump con la designación. Además, con la propaganda Make America Great Again. Fíjate que respecto a esto que dices, es curioso porque, oye, después de tantas décadas, en un sotanillo del FBI han aparecido 2.400 documentos que suman 14.000 páginas sobre el asesinato de John F. Kennedy. Vamos, que se les dejó ahí olvidadillo en un sitio, nada, 24.000 páginas, ¿no? O sea, 14.000 páginas de nada, ¿no? Es decir, también, mira, acompañando a esta bonita chica, también ha sido ratificada Tulsi Gabbard. Bueno, es una buena noticia, en serio. Eso sí es una buena noticia, porque efectivamente ya sabemos cómo es Trump, entonces es bueno que haya contrapesos ahí a los Marco Rubio y otros elementos sionistas y del Estado profundo que la acompañan de viaje, que son muy peligrosos. Y también ha sido ratificado Robert Kennedy. Robert Kennedy. Lo cual también, en principio,
es otra buena noticia. De acuerdo. No lo sé, es decir, ya digo que como Trump es como es y el establishment es como es y el Estado profundo es como es y que evidentemente al final los asesores también verán las razones geopolíticas que hay detrás de todo esto y los intereses norteamericanos, es decir, debemos ser prudentes. Vamos a ver qué va saliendo de todo esto. Pero hoy por hoy, lo que sí podemos decir es que yo creo que ya el champán en la nevera, quien sí lo tenía ya metido era Vladimir Putin. Por ahí Aurora con el comentario. Tiene un par de licenciaturas esta chica y sí, evidentemente. Bueno, más allá de la chacota, de un poco de humor, bueno, a Eros Corazza o Corazza, italiano, gracias por el aporte. Y para el cierre, Juan Antonio, para redondear, acá una pregunta de Tito Rodríguez, quien siempre nos acompaña desde Argentina. Hola, dejo pregunta para el final. ¿Europa será zona de influencia de Rusia? ¿Saldrá a buscar su propio destino? Estados Unidos también tiene responsabilidad de guerra. ¿Qué pito tocan los ingleses? Abrazo grande desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, va, mira, por empezar por el final. ¿Qué pito van a tocar los ingleses? El de intentar poner trampas. Porque efectivamente ese otro lado del establishment que está enfrentado a Trump se va a refugiar en la City de Londres. Y, bueno, pues tiene importantes aliados, empezando por el propio Zelensky, donde su guardia personal son miembros del MI6 británico. Entonces, estos son de los que van a poner trampas. Respecto a Europa, buscar su propio destino. Es decir, ¿cuál es el propio destino de Europa? Es decir, ¿ese destino cuenta con Rusia como país europeo o no va a contar con Rusia? Va a ir coja, porque le faltan patas. Pero entonces, si va con Rusia, pues sí, claro que va a haber influencia rusa en Europa, como la hay y la ha habido influencia europea en Rusia. Lo que pasa es que mientras los norteamericanos han jugado mucho mejor las cartas de no provocar cuestiones muy sensibles en los sentimientos rusos, por ejemplo, la prohibición de artistas, de espectáculos de ballet, de músicos, es decir, de científicos, o de, incluso, fíjate, lo primero que hicieron es intercambiar espías. Mientras eso los norteamericanos han intentado que no pasara, es decir, que no se sobrepasaran determinadas líneas, Europa las ha sobrepasado todas. Todas. Aquí se ha expulsado hasta estudiantes rusos en las universidades de España. Se han expulsado hasta estudiantes rusos que estaban aquí estudiando. O sea, es decir, y aquí es donde, ¿qué piensan? ¿Que eso no se va a pagar? ¿Que van a quedar impunes? Los alcalduchos, rectorados de Baratija, todo esto que país, que ahora, nada, esto ya se acaba, la paz, y volvemos como a lo de antes. No, a lo de antes no se puede volver. A lo de antes no se puede volver. Pero aquí tiene que haber una rendición de cuentas. Aquí tiene que haber muchas disculpas por delante. ¿Qué piensa? ¿Que van a volver a engañar a los rusos con el precio del gas? Para volver a levantar la industria de la OTAN en Europa. Vamos a ver. Entonces, es decir, ahora quedan muchos pasos para recorrer en una Europa que va a quedar muy mal, que va a tener que reconstruir muchas relaciones, que se necesitará tiempo y a lo mejor así encuentra destino. Si no, ¿qué va a hacer? Seguir sometida al vasallaje más inmundo desde el otro lado del Atlántico, que por otro lado es lo que viene ocurriendo desde 1945. Nada nuevo. Juan Antonio, como siempre, un placer esta conversación. En media hora, en 20 minutos comienza en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, el programa de Fernando Moragón. Mañana el programa en DMP Geopolítica de Juan Antonio Aguilar a las 11 de la noche de Europa y a las 9 de la noche de Europa mañana, antes de Juan Antonio, nosotros junto a el coronel Pedro Baños y el domingo nuevamente con Fernando como todos los domingos. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. En un ratito Fernando Moragón en nuestro canal hermano, abajo el enlace. Hasta
prontito. Chau, Juan Antonio. Hasta Venga, pronto. hasta pronto. Adiós. Yeah.